Buenas, ¿cómo estamos? ¿Todo bien? Bueno, arrancamos otra vez. Acá estoy preparando un poco más equipos para que podamos tener la clase que tenga un poco más de movimiento, que pueda ustedes percibir un poco mejor las clases. Y vamos a seguir entonces con lo que teníamos de negociaciones. Se acuerda que hemos hablado anteriormente de los tipos de comunicaciones como formas para nosotros mejorar nuestra capacidad de negociación. Hablamos también de que la negociación es dos partes o más en las cuales tienen intereses, a veces opuestos, o a veces tienen los mismos tipos de intereses pero con filosofías diferentes, y que en realidad se encuentran intentando resolver las diferencias para conformar algo juntos. Ahí tenemos el ejemplo de la negociación, más básico, pero vamos a entrar un poco más en las partes de lo que es la propia negociación. ¿Bien? ¿Y para qué sirve? ¿Cuál es el objetivo que tenemos en las negociaciones? Las negociaciones son principalmente para mejorar situaciones que tenemos. O sea, hay situaciones complejas en las cuales intereses son opuestos o son diferentes, entonces se maneja para esto. También ayuda a incorporar estrategias y tácticas para manejar conflictos internos o externos dentro de una empresa. O sea, tenemos, por ejemplo, un ejemplo bien típico, un problema con un sindicato dentro de una empresa, y tenemos también, por ejemplo, la posición de la empresa referente al sindicato. Tenés un conflicto interno dentro, una negociación que tiene que ocurrir dentro de la empresa. Por otro lado, también tenemos lo que esa empresa pueda querer negociar con un órgano del gobierno, una entrega de un producto o lo que sea, o con otra empresa la compra de un gran volumen en el cual ellos tienen que negociar externamente. Entonces, incorpora estrategias, busca maneras de incorporar estrategias. Desarrolla las habilidades para resolver conflictos de forma positiva, porque ¿qué pasa? Nosotros tenemos el concepto de que si hacemos un ejercicio de pensar qué es lo que nosotros vemos como palabras asociadas a la negociación, vamos a ver que existe el concepto de la lucha, del conflicto, ¿no? De guerra. Son connotaciones negativas. Sin embargo, es una posición positiva, porque es la búsqueda de sincronicidad o colaboración entre dos partes que piensan diferente. Entonces es positivo, no tiene como tener un lado negativo. Pero tenemos que verlo de esa manera para poder llevarlo adelante. Si no, vamos a quedar nosotros con una posición cerrada referente a la otra contraparte. Y la idea es que tengamos la capacidad de entender la contraparte para nosotros poder realmente sumar lo que nosotros deseamos y buscar la manera de coexistir y de mejorar lo que tenemos entre cada uno. Y este objetivo que también tenemos en la clase es de incorporar estrategias de negociación que sean efectivas, ¿verdad? Porque una cosa es nosotros tener la idea y otra cosa es incorporarla a nosotros. ¿Cuáles son las estrategias que podemos utilizar? Bueno, ¿cómo es la empresa en sí en cuestiones de la propia negociación? Bueno, la empresa en sí es un ámbito de conflictos, o sea, hay siempre conflictos, diferentes intereses, intereses que puede tener un empleado diferente con el interés general del sindicato, o los intereses que tiene la empresa a referencia de los intereses generales de los empleados. Entonces, los propios gerentes tienen diferencias y discusiones entre ellos. Puede haber, por ejemplo, intereses de un supervisor de poder subir en un cargo y entonces de esa manera competir con el gerente que tiene en su lugar. O sea, siempre hay conflictos, son ámbitos de conflictos. Tiene conflictos con sus clientes, obviamente, ¿no? Los intereses a veces no son comunes. Tiene conflictos con los proveedores, entre los empleados, diferentes sectores, ¿verdad? Entre otras empresas, o sea, empresas diferentes que compiten, o sea, hay conflictos, ¿no? Y, bueno, lo que dije recién, dentro de los propios niveles de la propia empresa, ¿bien? Nosotros también vimos que un conflicto, vamos a denominar un poco conflicto, ¿no? Los conflictos son problemas entre las personas cuando éstas tienen objetivos parciales o totalmente encontrados. ¿Ah? O sea, cuando hay gente, personas, que tienen intereses que están encontrados, contrapuestos, diferentes o totalmente antagónicos, se genera y tienen que lidiar con esos, se generan los conflictos. ¿Bien? Generalmente buscamos encuadrar, o sea, un conflicto es bueno o un conflicto es malo. Bien, el concepto que tenemos que manejar nosotros en cuestiones de negociación es que el conflicto no es bueno ni es malo. Y tenemos que darle una connotación, intentar buscarle una connotación buena, que el conflicto es bueno. ¿Por qué?
Porque el conflicto, si tiene obviamente un tiempo correcto, una determinación correcta, un espíritu de querer resolverse, lo que va a dejar generalmente son resultados positivos, ¿verdad? Y si no nos deja por lo menos la experiencia del trabajo que hicimos. Pero obviamente el conflicto en sí es neutral, no es ni bueno ni malo. ¿Ah? La manera en que lo solucionamos o cómo lo tratamos, ahí sí tiene sus connotaciones positivas o negativas. ¿Bien? Entonces, los aspectos positivos que tiene el conflicto, ¿tá? La tensión estimula a surgir mejores ideas. Obviamente, la diferencia de lo que yo pienso con lo que ustedes piensan o lo que la otra persona piensa, esas diferencias, ese grado de maneras de pensar diferente de cada uno, generan soluciones. O sea, sería pésimo que todos pensáramos de la misma forma. No tendríamos que crear nada, porque al final estamos todos conformes con lo mismo. Es la disconformidad con algún punto. A mí me gusta, no sé, tomar agua y a ti te gusta tomar jugo. Y bueno, la suma de uno a otro hizo que alguien quisiera embotellar y vender jugos naturales. Entonces, la diferencia de una cosa u otra genera resultados. Bien. Otro de los aspectos positivos que tiene la solución de conflictos es que por lo general otros problemas que estaban ocultos aparecen. Otros problemas que no se veían antes surgen porque en realidad habían quedado escondidos y cuando surge la oportunidad de nuevamente poder hablar en el conflicto, en un primer conflicto, otras cosas que estaban escondidas aparecen. Y es una oportunidad porque son oportunidades para resolver cosas que ya habíamos visto anteriormente y que habían quedado para atrás, no se habían resuelto. Entonces es importante tener la posibilidad de resolver algo que había quedado para atrás como una forma de mejorar una de las partes del conflicto inicial. El otro de los puntos interesantes que tiene es que ayuda a que haya mejores condiciones en el trabajo, porque obviamente una empresa que entra en un conflicto en algún momento con alguna cosa, por lo general va a buscar solucionar cosas que estaban en el tintero para que haya una conformidad. Mejora la capacidad de los vendedores, va a mejorar la posición de la empresa, va a mejorar condiciones laborales dentro de una planta. O sea, el conflicto acaba mejorando condiciones de trabajo. Estamos hablando de la negociación específicamente entre empresas o empresas dentro de ella misma o dentro de los sindicatos o dentro de sectores dentro de una propia empresa que generan muchos conflictos, ¿verdad? Entonces, ese tipo de situaciones acaba mejorando las condiciones de trabajo. Pero obviamente tiene aspectos negativos y los aspectos negativos son que esa fricción de los conflictos desgasta. Es como dos metales o unas partes de motores que entran en fricción entre ellas y la falta de lubrificación, para decirlo, o se están tocando demasiado, hace con que se rompan al tiempo. Entonces, la fricción que ocurre, ese desgaste, es bastante malo porque las personas se cansan con esto, se frustran obviamente por los conflictos y deterioran las relaciones entre las personas. Eso lo hemos visto, lo pueden ver en todas circunstancias, en las familias, en las amistades, en las empresas, en los gobiernos, o sea, situaciones que de conflicto constante desgastan mucho. Provocan suspicacias y por lo general hace que las personas desconfíen unas a otras, o sea, yo me empiezo a alejar, ¿verdad? Y al alejarme desconfío. ¿Se acuerdan que cuanto menos conozco algo, más desconfío de eso? Y como más desconfío, genero conceptos erróneos o conceptos sobre suposiciones. Yo supongo, como no sé, supongo. Y al suponer estoy en el terreno de lo desconocido, porque en realidad, ¿en qué me baso para generar esa opinión? En poca información o casi ninguna. Por lo tanto, todo lo que yo genere de esa opinión, de ese punto de vista, no tiene un contenido verdadero. Entonces, distancia aún más, porque genero más especulaciones bajo mi propia perspectiva, y eso distancia. Entonces, tenemos un punto negativo en justamente generar suspicacias. Y surgen situaciones en que llevan a la violencia. Y bueno, ese es el punto más negativo que sin ninguna duda tenemos en cualquier tipo de conflicto. El punto de violencia es la escalada negativa que tiene un conflicto. Perdón. ¿Cuáles son los lineamientos generales que tenemos para nosotros ver un conflicto? Bueno, nosotros podemos directamente responder espontáneamente o ampliar la franja de negociación.
¿Cómo es esto de responder espontáneamente y ampliar la franja de negociación? Bueno, esto tiene que ver con el hecho de nosotros... Vamos a tomar una situación. Digamos que voy andando en el coche y de repente por esquivar un pozo o por esquivar un auto que está parado en doble fila, me tiro a la derecha y viene un motociclista. No ocurre nada porque el tipo frena a tiempo, pero hay una situación, ¿verdad? En ese momento sigo, el otro me sigue, se me para al lado y me golpea el vidrio y me dice, ¡ah, tarado! ¿No te diste cuenta que casi me atropellás? Bueno, eso es una situación en que tenemos un conflicto, ¿verdad? Hay un conflicto que acaba de ocurrir ahí y tengo que buscar las maneras de resolverlo. Y las maneras de resolverlo es, o yo directamente me pongo en responder espontáneamente diciendo, bueno, también, no te vi, no te diste cuenta que no te vi, que no fue de propósito, que no era lo que yo quería, no también. Eso es una respuesta espontánea. O aumento la franja de distancia para poder tener más margen de negociación, que sería, te pido disculpas, no fue mi intención lastimarte, fue un error, no te vi realmente, fue un error mío. O sea, acabo de dar un montón de argumentos, ¿verdad?, para explicar la situación que se generó en el conflicto. Entonces, la otra persona, si quiere seguir en el conflicto, ella va a tener que o arrimarse, mantenerse en la postura, o buscar dentro del argumento que yo acabo de dar contraargumentos para seguir retándome, o aceptar lo que yo estoy pasando y llegar a un punto intermediario. O sea, amplié la franja de negociación, ¿sí? Por otro lado, si se resolvió bien esta situación, ¿ok? Si la situación se resuelve bien, por lo general lo que ocurre es que la respuesta que fue dada fue práctica y creativa. Ser educado hoy en el tránsito sin duda que es ser creativo, porque por lo general la gente no lo es. Entonces, ser creativo, pero ser creativo es tener nuevamente buenas ideas para solucionar una situación X. Y práctico, porque si yo bajo el vidrio y le pido disculpas, es práctico. Estoy diciendo, mira, reconozco que me equivoqué, fue un error, ¿verdad? Te pido disculpas. Todas cosas prácticas en las cuales solucionan esta situación. Las dos partes quedan paradas. Si esa persona acepta mis disculpas y si yo las doy y ella acepta, las dos quedamos bien. Capaz un poco enojados un momento, o yo un poco capaz con un sentimiento de culpa por mi responsabilidad, pero los dos quedamos bien, los dos aprendimos de la situación. Y por último, las partes, cuando llegan al acuerdo, ¿okay? Se crea una relación más franca. Independiente de que sea momentáneo lo que ocurrió, la otra persona me va a tener como una persona que reconoce que se equivocó y yo voy a reconocer en otra persona una persona que me retó, pero al mismo tiempo cuando le ofrecí las disculpas tuvo la capacidad de aceptarlas. Entonces hay una relación que fue sellada y se torna más franca, o sea, más verdadera la relación construida en ese momento. Bueno, otro de los puntos que tenemos es, por ejemplo, cuáles son las etapas del conflicto. Por lo general tenemos frustración. Bien, en el momento que ocurrió aquello, la persona se enojó conmigo, hubo una frustración, un enojo, un momento de rabia. Está la reflexión, o sea, reflexionó sobre qué fue lo que ocurrió, el tipo me cerró, no tuvo cuidado, casi me mata. Y después, cuando él me la presenta a mí, yo darme cuenta que realmente lo hice, estoy reflexionando, pensando que realmente lo hice, lo cerré y que no miré, no me di cuenta de mirar, por lo tanto reflexiono sobre lo que ocurrió y que estoy en esta situación porque hubo un determinado momento que me equivoqué. Bien, la acción, que fue la del tipo, de decir, bueno, el motociclista puede haber dicho, bueno, me sigo largo, no pasa nada, digo, no le devuelvo a este tarado, sigo largo, una opción, esa es una acción que pude haber tomado. Después puede haber dicho, no, le golpeo el vidrio, le digo que estuvo mal, o le pateo la puerta, son acciones. Lo mismo puedo hacer yo, decir, ignorar cuando me golpeó el vidrio, seguir andando, o tirarle el auto arriba, o pedir disculpas, ¿verdad? Que es la opción obvia en todo esto. Pero son acciones que podemos tomar. Y después ver los resultados. Obviamente, vamos a ver qué fue lo que pasó. De cualquier una de las acciones que hayamos tomado, va a haber resultados. Y los resultados tienen que ver de qué manera nosotros reflexionamos y actuamos a partir de la situación que se nos presentó, a partir del conflicto generado. Bueno, ¿cuáles son las estrategias que tenemos para solucionar? Bueno, nosotros tenemos las estrategias diferentes y tienen etapas. Por lo general, cuando el conflicto queda en un impasse, si no se mueve mucho, lo mejor es dilatar. Recuerden que los conflictos ocurren en un momento específico en el tiempo. ¿Bien? Es un momento. Si ese momento no es adecuado, movemos el tiempo hacia una otra etapa. ¿Por qué? Porque capaz la empresa que nos iba a comprar no está resuelta realmente a hacer el negocio en ese momento.
y hay algunas soluciones que ellos precisan tomar para poder nuevamente sentarse a la mesa. Entonces lo mejor es decir, bueno, ¿sabes qué? Vamos a reunirnos dentro de una semana. En el caso recién comentado, yo puedo decir, bueno, si sigue escalando y no vemos una solución visible a lo que estamos pasando, bueno, si querés vamos a la jefatura y lo hablamos allá en jefatura y vemos o vamos o pedimos que vengan los inspectores de tránsito. Bueno, o sea, estoy dilatando, estoy llevando a otra etapa de tiempo esta situación para que se resuelva. Porque otras condiciones van a entrar en el medio de la negociación que no están presentes en este momento y que la movimentación del tiempo de la negociación va a hacer que aparezcan. Conceder, o sea, concedo, otorgo mis disculpas. El otro puede decir, bueno, tenés razón, yo capaz venía medio rápido. Ambos concedemos un poco y de ahí va a salir una solución para ese conflicto, para buscar la solución, ¿verdad? La cesión tiene que ser mutua, o sea, no es simplemente yo estar diciendo, sí, te pido disculpas, mira, realmente me equivoqué. Sí, porque sos un tarado. Bueno, no sé si soy un tarado, pero te pido disculpas porque no me di cuenta, realmente venía distraído, estaba distraído. Sí, pero sos un enfermo. Bueno, pará. O sea, si el otro no cede, si no hay cesión mutua, el conflicto no se va a solucionar. ¿Por qué? Porque el desarrollo de esto va a ser un escalamiento hacia la violencia. Una parte va a parar de ceder, ¿verdad? Y cuando la otra pare de ceder, vamos a ver cómo reacciona la otra. Bueno, desarrollar, que quiere decir justamente, bueno, de qué manera podemos llevar adelante esto, ¿tá? Y después el enfrentar, porque si este tipo no para, yo estoy desarrollando, pidiendo disculpas, ¿verdad? Sigo pidiendo disculpas, y después entro en el enfrentamiento. Si esa persona no para, yo lo tengo que parar de alguna forma. ¿Ah? No estamos hablando de violencia, pero no, para saber una cosa, vamos a la jefatura y lo resolvemos ahí a esto, porque esto no puede seguir de esa manera, porque no estás siendo racional. Seguís atacando, seguís en una postura violenta y esto va a terminar mal. Nos vamos a lastimar de una manera que no nos lastimamos antes en un posible accidente. Entonces, la idea es que nosotros podamos realmente llegar a un punto de inflexión, ¿verdad? A un punto en el cual, o sea, si llegamos a un punto de inflexión, tenemos que buscar la manera de renegociar toda esta situación. ¿Cuáles son los pasos a seguir? Bueno, reconocer que hubo una situación, que esa situación está generada, analizarla, tenemos que ver qué es lo que está ocurriendo en esa situación, vamos a decidir qué es lo que vamos a hacer, asumir la resolución de esto, o sea, bueno, esto es lo que vamos a hacer, sí, bueno, vamos a asumir esto, vamos a hacerlo. Y seleccionar cuál es la mejor estrategia para llegar a este punto. O sea, ¿de qué manera yo llego a esta circunstancia? ¿Cómo puedo llegar realmente a desarrollar lo que ocurrió? Después, ¿cuáles son las consideraciones sobre la negociación? Hay negociación en toda situación donde hay objetivos parcialmente encontrados. ¿Ah? Eso ya lo tenemos claro. Eso es lo que genera un conflicto y para eso es necesaria la negociación. Toda negociación está condicionada. Hay condiciones. Bueno, no es que simplemente se da porque sí, se da porque hay condiciones. Hay una condición de este lado y una condición de este otro. Yo quiero esto, sí, pero si tú me das esto. Hay condicionantes. Lo esencial es que se coopere. Bien, yo de esto renuncio a esto y tú renuncias a esto otro. Hay una cooperación. Ambos renunciamos a algo para construir algo mejor. Hay concesiones de las dos partes. Por eso se llama cooperación. Entonces la cooperación es sumamente importante, ¿verdad? Porque hay una colaboración, cooperan, alguien cede algo, alguien otorga algo. Entonces ambas partes otorgando llegan a un lugar conjunto, ¿bien? La cooperación es importante en la negociación. Hay una compra y venta de ideas, porque en realidad alguien me está ofreciendo sus conceptos, sus ideas de lo que pretende. Yo puedo aceptarlo o no, pero me lo está imponiendo. Yo puedo comprar o no esas ideas. Él está argumentando de por qué. Y al mismo tiempo yo también lo voy a hacer. Yo voy a intentar vender mis ideas y esta persona va a intentar o no, va a comprarlas o no. Entonces hay una compra-venta de ideas. Cuando ambas partes hace mucho tiempo que están trabajando juntas, tienden a equilibrar la negociación. Esto ocurre en todo, ocurre en las empresas, ocurre en los gobiernos, ocurre en las familias, con los amigos. Imaginen ustedes con sus hijos. Por lo general, a medida que va transcurriendo el tiempo, las imposiciones y el tipo de negociación agresiva o de conflictos que ustedes tenían van disolviéndose y tornándose más equilibrados. ¿Por qué? Porque a medida que va pasando el tiempo se conocen las fortalezas, las debilidades,
se conocen las características generales, los tiempos, se conocen los grados de compromiso, hay más información, y al haber más información entre ambas partes, se torna más equilibrado la negociación entre esas ambas partes. Bien, ocurre en todas las situaciones. Puede ser, como le decíamos, empresas, puede ser, bueno, otros gobiernos. ¿Cuáles son las habilidades de un negociador efectivo? Bueno, manejo de ansiedad. Eso lo hemos visto porque la ansiedad nada más es un reflejo de la falta de conocimiento que yo pueda tener. Falta de conocimiento sobre las circunstancias del negocio, sobre el negocio, sobre el producto o el servicio, sobre el tiempo que estamos haciendo, o sea, el tiempo que ocurre en la negociación. Esa falta de conocimiento a mí me transmite el concepto de que no sé exactamente qué es lo que está ocurriendo. Por lo tanto, tengo miedo o ansiedades porque me falta información. Esa falta de información se refleja justamente en ansiedades. Saber administrar las contradicciones, porque puedo tener la situación de que estaba abasteciendo con 500 kilos una empresa y pasa algo y el tipo me dice, pero ustedes me administraban 500 kilos por semana y ahora caímos a 250, no puede ser esto, ¿por qué está pasando esto? Si yo no tengo la información, entro en contradicciones. Pero si tengo la información, la contradicción la puedo administrar. Si no, lo que ocurrió fue que se nos rompió una máquina, que está viniendo otra en camino para suplantarla y vamos a retomar a partir de la semana que viene la producción completa. Por lo tanto, esto es situacional nada más. Administrar la contradicción. Manejo del tiempo. Recuerden, las situaciones se dan en un determinado tiempo, las negociaciones ocurren en un momento. Si me doy cuenta que no es el momento de hacer la negociación, puedo cambiarlo, decirle a la empresa, miren, ustedes no están seguros de esto, capaz dentro de una semana nos reunimos nuevamente, ustedes ven otra perspectiva sobre esto y capaz podemos encontrar una solución. Capaz hay información que surge en el medio de la semana, capaz se madura mejor la idea, o sea, el tiempo no correspondía y tenemos que entender que hay que saber administrarlo. El control de las emociones. Bueno, esto lo hemos hablado hasta el cansancio. Las emociones no son productivas, a no ser que sean positivas, y tenemos que evitar las expectativas, que son emociones llevadas un poco más arriba. Las expectativas las podemos generar sobre lo que nosotros vamos a hacer y sobre el negocio, pero no sobre las personas. Porque si ocurre esto, nosotros podemos generar súper expectativas y si no ocurren nos frustramos y tiramos opiniones negativas sobre la negociación. Entonces, hay que controlar las emociones porque las emociones no nos ayudan. Las emociones son sobre sentimientos. Cuando hubo el accidente, casi ocurrió el accidente, la manera con que la persona en la moto sintió lo marcó. Esa emoción que él tuvo en aquel momento fue lo que lo marcó, que fue diferente de mis emociones. Y esas emociones, si están descontroladas, por lo general no son productivas. Entonces, control de las emociones es importante tener. Saber escuchar activamente, le hemos hablado a esto. La escucha activa es cuando la otra persona habla, nosotros nos cerramos a todo lo que nos sea la otra persona. Si pensamos en responderle algo sobre algo que dijo, en el momento que nosotros optamos por hacer una pregunta o interrumpir la persona, ya todo lo que la persona, a partir del momento que empecé a pensar en una respuesta, nosotros dejamos de escucharla. Todo lo que ella dijo a partir del momento que yo opté por hacer una pregunta, no lo escuché más. Por lo tanto, no hubo escucha activa. Me perdí de información. No tengo toda la información como debería tenerla. Entonces, cuando estamos en escucha activa, permitimos que la otra persona termine, ¿verdad?, lo que está exponiendo. Realizar preguntas, saber hacerlas, porque las preguntas guían a las personas. Y además otra cosa, tenemos la necesidad compulsiva de responder. Por lo general, las personas, si nosotros preguntamos, tienden a respondernos. Y si tienden a hacer respuestas, podemos a través de las preguntas guiar correctamente para una buena negociación. Tener empatía. Ustedes saben que yo tengo una opinión personal de la empatía. En vez de colocarnos en el lugar y sentir como la otra persona, creo que nosotros tenemos que entender la otra persona o entender la situación, ser tolerantes con puntos de ella, pero no tenemos la obligación de aceptarla. La empatía ya es más la aceptación en sí de eso. Y yo creo que nosotros debemos entenderlo, tolerarlo, comprenderlo y no siempre aceptarlo. Porque yo puedo estar en desacuerdo con algo. Por ejemplo, yo puedo entender que una persona que se crió en un cantigril viva constantemente y se crió con la criminalidad como algo común y que por lo tanto el crimen para él no esté mal.
Puedo entenderlo, ¿verdad? Es comprensible. Puedo tolerar que esa persona sea de esa manera porque no tuvo otro tipo de educación, pero no tengo que aceptarlo. No creo que aceptarlo esté bien. Entonces, la empatía es entender, comprender, tolerar, mismo que muchas veces no estemos de acuerdo. Flexibilizar para tener diferentes puntos de vista, o sea, entender que tener flexibilidad entre diferentes opiniones, diferentes visiones, percepciones. Si la percepción de la gente de Montevideo es diferente de la percepción de la gente del interior, en solo 400 kilómetros de distancia, imaginen si vamos a negociar con alguien que está en China, en Tokio, en Rusia, donde la cultura, la geografía, las tradiciones son totalmente diferentes. Entonces, tener esa flexibilidad nos permite tener una percepción más amplia de las capacidades y posibilidades que tenemos con la otra contraparte. Y el manejo de las tácticas, o sea, tenemos que saber manejar las tácticas. Las tácticas, ir un recorrido hacia arriba, hacia abajo de todo esto que estemos hablando, nos da una habilidad para poder hacer una buena negociación. Bueno, obviamente que hay conductas de un buen negociador, positivas y negativas, o las que debemos usar y las que debemos evitar. Dentro de lo que tenemos que evitar está la postura de nosotros ser irritantes con la demás parte, o sea, posturas agresivas, posturas soberbias, posturas irritantes hacia la otra contraparte, lo llevan al lado emocional, que no nos conviene. Estamos tratando una situación y además de resolverla. No podemos transmitir emoción hacia el otro. ¿Bien? Eso se debe evitar. Lo otro es estar generando contrapropuestas. Vieron que hay gente que a veces está hablando y el otro está diciendo, no, pero eso a nosotros no nos puede servir porque dense cuenta que esa fecha no nos es conveniente. Bueno, podemos correr la fecha. Sí, pero tienen que pensar que tampoco puede ser todo muy seguido. Pará, déjame terminar. No me des contrapropuestas sobre contrapropuestas sobre contrapropuestas. Me estás limitando las opciones. No me dejas terminar y no me dejas negociar. Al final es una imposición y la negociación es de concesiones. Recuerden. Entrar en el ataque defensa, bueno, eso es un desastre porque en realidad yo acabo llevando, cuando ataco a una persona, la persona tiende a cerrarse. Y si se tiende a cerrar, tengo que desatar un nudo nuevamente. Lo llevé a un lado emocional que no es conveniente. De ser racional la situación la acabo de tornar emocional. De ser emocional le doy connotación negativa porque estoy atacando a la otra persona. Y vamos a otro punto que tiene que ser evitado. Nos vamos del foco inicial, o sea, salimos de lo que estábamos hablando para irnos a otras circunstancias, porque la otra persona emocionalmente atacada va a defenderse y posiblemente se defienda con el ataque y yo voy a defenderme y atacar nuevamente y el punto originario del conflicto se olvidó y nos fuimos hacia otra parte. Eso debe ser evitado. Por otro lado, cosas que debemos hacer. En primer lugar, es cuando nosotros nos presentamos o entramos en la mesa de negociación, dejar claro que estamos ahí con la idea de cerrar un negocio, ¿verdad? De solucionar el conflicto que se generó y que vamos a honrar la solución de esto que ocurre. O sea, si llegamos a un acuerdo, eso que llegamos de acuerdo lo vamos a cumplir. Es importante dejarlo claro. Muchas veces no queda suficientemente expuesto y la otra contraparte no está segura de cuáles son nuestras intenciones. Otro de los puntos importantes a tener en cuenta y que tenemos que realizar es el hecho de buscar que la otra persona haya entendido. ¿Ustedes entendieron cuál es nuestra idea, cuál es nuestra posición? Nosotros ofrecer la idea de que estamos interesados en saber si la otra persona entendió cuál es nuestra propuesta, es muy interesante, porque le demuestra que estamos interesados realmente en que esto ocurra, que este negocio se cierre. Buscar información constantemente sobre nosotros y sobre la otra empresa. Es importantísimo porque la información que tengamos sobre la otra empresa nos posibilita saber, con la información sobre la nuestra, puntos de intersección, o sea, puntos comunes que tenemos fuera del conflicto. Y si tenemos más puntos, ¿qué realmente ocurre? Tenemos más puntos en común que el conflicto que estamos teniendo, usar los puntos en común como plataforma para construir cosas positivas, para cerrar el negocio. Y por lo último es tener claro de expresar que independiente del resultado que vayamos a tener en esta situación de negociación,
estamos contentos de que ustedes nos hayan recibido. Miren, queremos dejar claro que independiente de lo que ocurra aquí, el hecho de que estemos acá presentes para nosotros está muy bien. Nos viene bárbaro poder saber que nos podemos sentar con ustedes acá en la mesa y estar negociando. Eso es importante para nosotros. Dejarlo claro a eso es muy importante. Bueno, ¿cuáles son los beneficios de la función de vos resolver un conflicto? Primero, que las personas que participan en un conflicto, en una negociación, obviamente que quieren es resolver un problema. O sea, ya es beneficioso. Son dos personas o más que buscan resolver algo. Eso es beneficioso. Se expresan cordialidad y búsquedas de soluciones efectivas. O sea, es positivo nuevamente. Hay una cordialidad. No podemos ir a un conflicto ya pateando las puertas, porque obviamente que si no, no va a haber solución. Y por otro lado, las soluciones por lo general son efectivas y eficientes. O sea, todo positivo, construye. Hay que separar el problema de las emociones. Porque las emociones, como hablamos anteriormente, el problema es una situación y las emociones son personales. Hay que ser, y acá viene otro punto, hay que ser suave con las personas y duros con el problema. Si nos vamos a enfocar en algo, tiene que ser en la situación, en el problema en sí, no en las personas que participan. Las personas que participan, si bien tienen sus intereses, sus deseos, en realidad lo que nos llevó a negociar fue una situación. ¿Bien? Y avanzar independiente del nivel de confianza. O sea, si yo desconfío de algo, independiente de que yo desconfío, yo tengo que moverme hacia adelante, tengo que ir avanzando en la negociación, independiente de que yo desconfíe de las intenciones de la empresa o del otro gobierno o del sindicato o de la persona que recién conozco y estoy negociando. Tengo que moverme. Después, tenemos que centrarnos en los intereses que existen y no en las posiciones individuales. Porque puede haber alguien que tiene, no, pero a mí eso no me sirve, no, pero no me importa. Dejo de lado el comentario de esa persona y me sigo enfocando en la situación. Pero tú estás diciendo que a ti no te sirve. Pero eso, ¿cómo afecta a la empresa? ¿Cómo afecta al negocio? Y ahí estás haciendo con que la persona retroceda y entienda que su punto de vista individual no tiene que ver con los negocios de la empresa, ¿verdad? Entonces nos enfocamos de vuelta en el interés conjunto y no en los deseos individuales. Y investigar cuáles son los intereses de la empresa. Preguntando, vamos a ver cuáles son los intereses que tiene la empresa y de ahí vamos a cargar otro tipo de opiniones. Evitar las limitaciones, si hay una limitación de tiempo, o hay una limitación económica, o hay una limitación de productividad, o sea, si hay limitaciones, buscamos evitarlas, ¿bien? Porque cuando nosotros ponemos limitaciones, en realidad lo que ocurre ahí es que justamente estamos poniendo trabas. La limitación es una traba. Entonces, podemos buscar la manera de negociar. Si yo produzco 500 y me piden 700, es una limitación. Pero yo puedo evitarla. Puedo decir, mira, podemos empezar de tal manera produciendo una entrega de 450 para ir avanzando hasta los 700. Entonces, no limito, no digo que el límite es... No, yo no puedo producir 700. Limité el negocio, se terminó, no puedo avanzar. Digo, miren, nosotros tenemos una capacidad de 500, pero podemos llegar a los 700 que ustedes precisan dependiendo que vayamos avanzando en nuestra negociación. O sea, no permitir que la limitación barrar, o sea, no me dejar avanzar en el negocio. Buscar alternativas positivas, ¿no? O sea, alternativas. ¿Qué otra alternativa tengo? ¿Qué otra posibilidad tengo? ¿Cómo más podemos buscar una solución que nos beneficiemos a ambos? Tiene que ser hacia los dos lados. Bueno, después tenemos intentar alcanzar una meta en función de dichos criterios, independientes de los deseos. Los criterios tienen que ver con hechos, independiente de los deseos. Los criterios son informaciones fidedignas, o sea, hechos. Yo no puedo basar mío, sí, pero a mí me gustaría que pudiéramos llegar a los 800 o a los 1000. No utilicemos eso. Miren, lo que tenemos de conciso es que tenemos 700 de necesidad. Ustedes pueden otorgarnos 500. Ok, vamos a aceptar esos 500 y vamos avanzando en la negociación. O sea, me baso en los criterios, ¿verdad? No en los deseos. Y
tenemos que mantenernos abiertos a los razonamientos y ceder por principios y no por presiones. Por ejemplo, una situación. En un banco me dice el gerente del banco, mire, nosotros no podemos otorgarle el crédito que usted solicita porque la capacidad de pago de su empresa no llega, no van a poder pagarlo. Nosotros ofrecemos un valor menor que puede ser lo que ustedes tienen capacidad de pagar, porque si no, no va a funcionar. Sí, pero si ustedes no me dan esa plata, yo voy a tener que cerrar dentro de un mes. Si ustedes no me otorgan lo que yo les estoy pidiendo, yo cierro. Eso es una presión, no tiene fundamentos. O sea, el tipo está diciendo, a mí no me importa si yo no tengo capacidad de pagar, yo preciso de la plata. El banco obviamente va a decir, no, pero independiente de que usted la precise esa plata, usted no va a poder pagarla, ni la que usted está precisando, ni la que no tiene. O sea, esto es lo que podemos en base de lo que puede hacer. La base, el criterio es ceder ante la cantidad que la empresa puede generar de dinero y no sobre la presión personal. Entonces, nosotros tenemos que atarnos a esas circunstancias. ¿Bien? Bueno, por acá era esto que teníamos de negociación y cómo manejar los conflictos. Yo les voy a dejar un material que quiero que ustedes lo lean, bien, vean, es una situación muy interesante y después de esto van a hacer un ejercicio de respuestas sobre lo que van a tener para leer. Mantenemos el contacto y seguimos viendo un poco de material más adelante. Que pasen lindo.